Extraño esas columnas en las que trae un librito con el Loto, con Pepe Natanzo. Gracias por venir, Manuel. No, gracias por la invitación, Ale. ¿Qué pasó con el dólar hoy? Me parece que es un poco, digamos, la muestra de que esta política de baja de tasas está empezando a encontrar su límite, o lo que es lo mismo, esta idea de que el dólar vaya tan atrás de la inflación, está empezando a sugerir que, bueno, un dólar a 1000 mangos no es tan caro como los 1000 mangos de hace 3 o 4 meses. A mí hoy veía un poco la discusión sobre eso y era, bueno, tal vez el gobierno lo esté haciendo a propósito para que mejore un poco el dólar exportador, etcétera. Yo de un tiempo a esta parte estoy bastante sorprendido de esta especie de estrategia tautológica, ¿no? De que si sale la ley es buenísimo y si no sale también. Sí, es espectacular. Y entonces, un poco ahora la idea es si baja la brecha es buenísimo y si sube también. Claro. Entonces, a mí me parece que está claro que el gobierno arrancó su gestión muy distinto a lo que fue la campaña. Eso ya está claro. Acá no hay dolarización, hay suba impuestos, sigue el cepo, el ajuste no lo paga la casta. Todo eso está bastante claro. Me parece que con el dólar están empezando a encontrar un límite que yo espero que no nos lleve a la típica crisis a la que el cepo todo el tiempo te tienta, que es básicamente lo que hemos visto en todos los periodos que hubo cepo en la Argentina, no ahora, digo, me puedo ir, no sé, a 1930. ¿Que cuál es? Bueno, como vos tenés los pesos encerrados, una vez que atrasás un poquito el dólar y una vez que atrasás algunos precios sensibles de la economía, tarifas, prepagas, nafta, la economía deja de caer y empieza a crecer. Ahora, la pregunta es cuán sostenible es ese crecimiento. Y en la medida que no cambiemos los problemas estructurales de la economía argentina, lo que vimos de, por lo menos, cepos, digamos, post retorno de la democracia hasta acá, es que cada vez ese tiro es más corto. Digamos, 2011-2015 se mancó en 2014. El cepo del 2000... Sí, claro, que yo por suerte llegué cuando se había terminado la plata. El cepo del 2019 que arranca Macri ya empieza a mostrar signos de agotamiento apenas salimos de la pandemia, digamos, segundo trimestre de 2021. Y no es menor porque me parece que este cepo en esta nueva fase, ajuste fiscal mediante, bueno, a 2 trimestres casi de arrancado el gobierno, a 6 meses de arrancado el gobierno, entre poquito se van a cumplir, está mostrando sus límites. Y de vuelta, yo no me tentaría, creo que el gobierno está en una situación donde, viste que al principio del gobierno la pregunta era, che, ¿cuánto aguanta la sociedad esta recesión? Yo no tengo la respuesta, pero me da la sensación de que el gobierno sí la tiene. ¿Cuál es? No aguanta más. Ah. Por eso posponen las malas noticias. Claro. Y por eso hay un cambio, para mí, muy drástico en la política económica del gobierno, que en boca del propio presidente pasó de ser, esto es una recesión de 2 años, eso lo dijo a los 10 días de asumir, Sí. a en abril la economía ya está mejor que marzo. O sea, el gobierno ha empezado a posponer su propio programa para todos los meses dar menos malas noticias. Lo cual, en el corto plazo, uno puede decir buenísimo, pero la pregunta es cuánta basura estamos barriendo abajo de la alfombra. Y para mí mucha, porque, digo, de donde quieras agarrar, ¿estamos acumulando reservas? Sí. ¿Por qué? Porque no estamos pagando importaciones y porque hay una recesión muy grande. Sí, ya está cayendo la economía casi como lo que cayó en todo Macri. Por eso, entonces la pregunta es, cuando nos reactivemos, ¿estamos en condiciones de no volver a chocarnos con la misma pared? No. Bueno, ahí está la pregunta. ¿Nos vamos a reactivar? ¿Algo te indica que la economía puede rebotar en la forma que quieras? Digo, el gobierno dice la B corta, pero ¿alguna letra te imaginás vos que empuje la economía para arriba? Déjame ponerlo en términos más conceptuales. Y vuelvo al punto. Cuando hay cepo, hay una receta súper fácil para reactivar la economía. Que tenés que hacer 3 cosas. Déficit fiscal, atrasar el tipo de cambio y atrasar las tarifas. Si vos haces eso, creces. Después hay toda una discusión entre los colegas de está bien, está mal, es sostenible, es insostenible, es un modelo, no es un modelo, etc. Se genera brecha entre el oficial y el paralelo. Exacto. El gobierno anterior lo usó hasta el día antes de la elección. Sí. Déficit fiscal, atrasó el dólar, atrasó las tarifas, digo de la elección de la primera, después el fondo lo dijo, che, hasta acá, devaluamos, sí, etc. Creo que este gobierno no está cayendo en la tentación de impulsar la economía con el déficit fiscal, porque la verdad es la única promesa de campaña que se mantiene, el ajuste,
Pero sí está, creo yo, empezando acá en la tentación de ponerle un piso bastante antes a la recesión en base a atraso cambiario y atraso tarifario. Insisto, no quiere decir el dólar de hoy es insostenible. Quiere decir que cuando uno ve la trayectoria de las variables, hoy todos esperábamos, en función de lo que el gobierno dijo, en función de lo que el gobierno dijo en los primeros 40 días, un dólar más alto y unas tarifas más altas. Básicamente por lo siguiente, y mira, en tarifas me parece que ni siquiera hay que hacer mucho análisis, está escrito. Cuando uno mira lo que el gobierno propuso en las audiencias públicas en materia de tarifas... Era mucho más audaz. Eran 15 puntos a la inflación. 15. Vos decías, che, si hacen esto un día, el IPC de ese mes, solo por las tarifas, da 15 puntos. Bueno, de esos 15 puntos, el gobierno hizo 3. Por eso a vos la inflación de mayo te da cerca del 5 o 6%. Exacto. Y por eso la inflación, cuando Milei cuenta lo de las tarifas, a este momento del tiempo, nosotros la estimamos en 120%. Está bien, pero entonces... ¿Y cuánto hubo? 110. Lo que barrimos bajo la alfombra son 10 puntos de aumento de tarifa. Y uno dice, bueno, ¿y cómo usa el ajuste fiscal entonces este tipo? ¿Es un mago? No, es un default. Claro, Le dejó de pagar a las generadoras. Claro, bueno, por eso ¿cuánto tiempo puede sostenerse? Bueno, no mucho más. O sea, eso es un tiro de una vez. O sea que este 8 va a ser seguido por una inflación menor, la de este mes de mayo. Sí. ¿Y después? Y después yo creo que el gobierno va a encontrar dos limitantes. La mejora fiscal va a empezar a entrar en terreno de realidad. Esto no es que la energía que produzcamos en junio, si nos costó 100, no es que el gobierno puede volver a hacer el mismo chiste y decir a los generadores te pago 50, claro, como está haciendo ahora. Ya ahora, de vuelta, es un ajuste de una vez que te permitió ganar un poquito de espacio. Jubilados. Bueno, el gobierno, vos lo mostrabas, le recortó casi 40 puntos las jubilaciones en términos reales a los jubilados. Bueno, ahora viene una fórmula. ¿Cuál es el chiste de la fórmula? El gobierno dice, las jubilaciones no caen más. Bueno, sí, está bien, pero desde el 10º subsuelo no van a caer más. Y tampoco aumentan. Tampoco aumentan. Pero entonces no son más un factor de ajuste fiscal. Claro. No son más un factor de ajuste fiscal. Entonces, yo empiezo a dudar si el gobierno va a poder seguir sosteniendo con la misma intensidad el ajuste. Porque la verdad, insisto, es un gobierno que por alguna razón, yo no la conozco, pero imagino que los números de empleo, los malestares que vos recién contabas en las provincias, la caída de consumo, le está diciendo al gobierno, che, ya encontramos un límite. Y es un problema porque el esquema que ofrece el gobierno para que el riesgo país bajara de 2.000 puntos básicos a 1.200 fue, che, vamos a 2 años de recesión, un ajuste fiscal de 5 puntos del producto y la vamos a bancar. Y eso yo estoy empezando a ver que el gobierno dice, bueno, no tanto. No tanto. ¿Cuánto influye en eso el hecho de que los exportadores de granos le estén diciendo liquidamos solo lo necesario, a cuentagotas? Mucho porque yo sé que hay mucha discusión sobre si esto es un plan de estabilización, no es un plan de estabilización, si es el programa, si el tipo de cambio de ahora está buenísimo o es un artificio, etc. Para mí hay un testeo muy sencillo. Es impensable para cualquier gobierno, pero en particular para el de Milei, que su plan sea quedarse con el cepo para siempre. Y esto es algo que los analistas a veces lo tenemos que discutir en términos de hipótesis. Pero hace 2 semanas hubo un testeo muy concreto. Le dijeron a los bancos, che, ¿vos quisieras girar dividendos al exterior? Sí. Bueno, te ofrezco un dólar de 1.300 para girar dividendos al exterior. El Bopreal. Exacto. ¿Y? Y al final, y hubo 1.500 millones de dólares que dijeron, sí, quiero. O sea, están dispuestos a pagar 1.300. Claro. Entonces, por lo menos si sacaras el cepo, hoy ya es un dato, no es una hipótesis, hubiesen habido 1.500 millones de dólares de demanda de dólares. Que convalidarían 1.300. Que convalidarían 1.300, no 900 mangos, 1.300, que es un montón. Un montón. Yo sé que con la inflación parece que 50 puntos no es nada, pero es un montón. Entonces, me da la impresión de que el gobierno se está metiendo en un brete. ¿Está a tiempo de salir? Sí, pero se está metiendo en el típico brete con el cual te tienta el cepo. Perdón, ¿qué quiere decir que está a tiempo de salir? Porque vos recién mencionabas la variable empleo. Sí. Y bueno, es una de las más rezagadas en la estadística, ¿no? O sea, Sí. no tenemos la inflación de la semana, pero el empleo tenemos que esperar un trimestre. Sí. ¿Qué onda? ¿Ya está pegando la recesión por lo que vos tenés en Sí, obvio. mayo? Porque digo, yo si enlisto los despidos en cada empresa... Por ahí no estoy siendo claro en el punto. El gobierno tiene la opción de corregir este rumbo y volver a un plan desinflacionario como el que originalmente planteó.
Yo no estoy diciendo que sea deseable, ¿eh? Estoy intentando un poco entender cómo cambió la cabeza de Milei de voy a dolarizar y el ajuste lo va a pagar la casta, a el ajuste lo vamos a pagar todos, menos la casta. Sí. Y además voy a subir impuestos y además me voy a quedar con el cepo. Claro. Originalmente, cuando Milei planteó su programa de gobierno, los primeros 20, 30 días, mi punto era, che, paremos de decir que la inflación no va a bajar. La inflación va a bajar un montón. El punto es que probablemente se duplique el desempleo. Y ese programa era consistente, no lindo, consistente. Lo que vos decís es que pueden volver a esa consistencia cruenta si devalúan. Si devalúan, si hacen un ajuste fiscal que finalmente confirma una motosierra. Claro. No, un default a las generadoras, bueno, igual un bicicleteo a los gobernadores. Igual Milei la semana pasada dijo algo muy interesante, que es la licuadora sostenida en el tiempo es motosierra. Sí, claro. Pero de vuelta, la licuadora para las universidades, ya sacamos la uva. Claro. Y tal vez en 20 días termine sacando las 60. La licuadora para los jubilados tiene un límite, porque ahora las jubilaciones tienen un piso. La ley base se está empezando a mostrar que la casta está viva y coleando. Si le queremos llamar casta a que para negociar una ley en minoría tenés que entregar recursos, que es lo que está haciendo Milei en el Parlamento, tanto en diputados como en senadores. Otra ruptura de su conducta inicial, por lo menos. Totalmente. Entonces, ahora, pará, y suponiendo que haga un híbrido, que no termine ni de volver a su plan medio utópico inicial, ni de hundirse en esa trampa que vos decís del cepo histórica. Igual el desempleo está subiendo e igual va a subir. Quizás no duplique en un año, pero... Es que voy al revés. Déjame ponerlo bien, lo más básico que podamos. Planteemos así. Peronismo con cepo versus Milei. Con cepo también. Claro. Primer punto. Hay una continuidad, que es el cepo. ¿Qué hacía el peronismo con el cepo? Atrasaba el dólar, atrasaba las tarifas. ¿Qué ganaba? Actividad. ¿Qué perdía? Reservas, brecha, inflación. Viene Milei, dice, yo el cepo lo mantengo, pero voy a meter una devaluación, un aumento de tarifas y un ajuste fiscal. Baja brecha. ¿Qué gana Milei al principio? Sube la reserva, baja la brecha y baja la inflación. Vos decís, muy bueno. ¿Qué paga? ¿Qué costo paga? La actividad se desploma. Ahora lo que está intentando Milei es combinar una cosa que no se puede combinar, que es bajar brecha, bajar la inflación, recomponer reservas y que la economía crezca. Bueno, eso en las circunstancias actuales no se puede. Bueno, él dice que sí. Fíjate, tengo un cachito del discurso del otro día, porque en un momento se hundió en tecnicismos, entró a analizar modelos, Mandel-Fleming, cosas que además se notaba, para alguien que más o menos hubiera estudiado, que violaban los supuestos de esos mismos modelos, ¿viste? Justamente porque hay cepo. Pero él dice que en un momento la gente va a empezar a vender sus dólares y a querer comprar pesos, porque como no va a haber más pesos emitidos... Escuchalo, ponemos unos segunditos. Fijan la cantidad de dinero, ¿para qué? Para que les quede determinado el nivel de precio. Entonces, cuando ustedes anclaron la cantidad de dinero, van a anclar el nivel de precio. A ver si se enteran. Nosotros, con el resultado fiscal, ¿sí? Lo que estamos haciendo es anclar, ¿qué cosa? La cantidad de dinero. ¿Y por qué todavía no abrimos el cepo? Porque tenemos mecanismos de emisión endógena, como ya sea los pases, como sea también los puts. El día que terminemos con los pases remunerados, digo que con las sucesivas bajas de tasa lo estamos eliminando. Una vez que también terminemos, digamos, con el problema de los puts, una de las cosas que va a pasar es que la cantidad de dinero va a quedar fija y ahí se van a encontrar con el ancla nominal. Es decir, no es siempre, digamos, el tipo de cambio. Digo, no se puede ser tan cuadrado que creer que hay una sola forma de anclar la economía. Bueno, hay que correr la pedantería, ¿no? Pero conceptualmente, ¿esto se puede hacer? Voy a este punto. Hay un experimento teórico práctico a la vuelta a la esquina para discutir esta intervención de Milei, que es el último plan donde fijamos la cantidad de dinero y tuvimos déficit cero. La convertibilidad. 2019. Ah.
Porque el plan del fondo, ¿qué hacía? Fijaba la cantidad de dinero y tenía déficit cero. Claro, emisión cero y déficit cero. Y Macri lo cumplió a rajatabla. Como bien dice Milei, conceptualmente, esas eran tus anclas nominales. Y el dólar era un barrilete. ¿Qué pasó con la inflación? Se duplicó. Claro. O sea, Macri pasó de 25 puntos de inflación a 50. Ese modelo de 2019, además, era un experimento interesantísimo porque era sin cepo. Claro. Entonces, mi punto es, si Milei hace lo mismo que en 2019, esto es, fijar la cantidad de dinero y tener déficit cero, pero para peor, saliendo del cepo, el dólar no va a ser un barrilete, va a ser un cohete a la luna. O sea, va a volar por el aire. El presidente yo creo que es consciente de este problema y creo que sí aporta algo en la discusión, que es lo siguiente. Creo que Milei podría decir, estoy de acuerdo con ese punto, por eso, para llegar a ese punto de no cepo, lo que estoy haciendo es limpiando el balance del Banco Central. Técnicamente había una pelota de pesos en el Banco Central que pagaba intereses y hoy esa pelota de pesos está súper chiquita respecto de cómo asumió Milei. Más o menos. Porque lo que estás haciendo, como dice un amigo, es cambiando la deuda del cajón. Claro, la puso en el cajón de los dólares, además. No, la puso en el cajón del Tesoro. Y también del Bopreal. Sí, pero una parte muy chiquita. La parte importante de la mejora del balance del Banco Central es el deterioro del balance del Tesoro. En castellano, vos le decís a los bancos, che, ¿con qué estás haciendo negocio? No, re fácil, le estoy prestando al Banco Central a una tasa enorme. Llega Milei y dice, che, esa joda se cortó. Yo ahí dije, muy bueno. Pasamos de vamos a pagar jubilaciones con las LELIC a se cortan las LELIC. Bien, ¿cómo corta las LELIC? Baja la tasa que pagan las LELICs. Entonces los bancos dicen, ¿a dónde meto la guita? Al minuto aparece Caputo y dice, dámela a mí, que yo te pago la tasa que no te pago el central. Si querés hacemos la ficción de que el Banco Central y el Tesoro son dos bichos distintos. Claro, lo que pasa es que son dos socios de la misma consultora. No, pero por más que fueran dos enemigos íntimos, como Guzmán y Pese, sí, en un momento o coordinan o la economía vuela por el aire. Claro. Entonces, hoy lo que están haciendo es coordinando. Y me le dice, miren el balance del Banco Central, está mejorando un montón. Y vos decís, che, eso es como mirar que vos tenés deuda con esta parte de la mesa y la cancelás endeudándote con aquella parte de la mesa. Tu situación de deuda es la misma. Entonces, para mí, el punto ese tampoco tirado los pelos. Antes de despedirte, ¿qué pensás del RIGI, del régimen de incentivo a las grandes inversiones? No te piden tanto, sería mi resumen. Yo creo que... Y vos asesorás a varias de las empresas que podrían ir. Ale, el RIGI yo creo que lo he visto. Y te lo digo literal. Con párrafos absolutamente idénticos. Como asesor en la Cámara de Diputados. Como viceministro de Economía. Y como consultor privado. Unas 5 o 6 veces. Está en la wishlist de muchos estudios de abogados. Sí, pero con lo siguiente, y te digo algo que me dijo alguien que obviamente no voy a dar el nombre por razones evidentes, pero alguien que estuvo en la ¿cómo se dice esto? En la redacción de la norma. Hay partes del RIGI que se estuvieron discutiendo durante el gobierno de Alberto Fernández de manera muy, muy intensa. ¿Te acordás que el punto era, che, por ejemplo, para las petroleras que traigan dólares nuevos habría que darle tanto porcentaje de libre disponibilidad sobre esos dólares nuevos? Que se los queden afuera del país. Y se terminó en un decreto que te da el 20%. Entonces, yo vi los borradores de ese decreto. Cuando gobernaba Alberto Fernández, el pedido de las compañías era 50%. Y en las discusiones que yo tenía con ellas, en mi carácter de consultor, un poco la discusión era, che, mirá, vamos con 50, si terminamos con 30 festejamos, si terminamos con 10 nos cagaron, terminamos con 20, todos felices. La ley les da 100. Uno de los autores de ese texto me dijo, che, yo mandé 100 porque pensé que con un libertario iba a volver 50. Y le dio 100. Pero arriba de eso le bajó los impuestos. Claro. Y arriba de eso le da un juicio en el CIADI. Entonces, para mí, el punto... Y te digo, yo negocié el acuerdo con Chevron, digamos, no es que estoy en contra de esta lógica que tendría algún sentido en la economía argentina
en este aspecto. Es impresionante porque es una lógica de planificar, ¿no? De que el Estado diga, este sector me interesa, pero a ver, esta inversión me yo voy al revés conviene. porque recuerdo también muchas críticas, y quiero ser justo con mi ley en esto. Cuando nosotros firmamos el acuerdo con Chevron, eran, che, ¿por qué conceden tanto? ¿Por qué le dan Claro. tanto? Y la otra crítica era, ¿por qué no se lo dan a todos? Y nuestra respuesta es, porque la verdad que Vaca Muerta es una hipótesis, no una realidad. Y el único que se anima, Hay uno que quiere entrar, claro. y en ese año Chevron metió 3.000 millones de dólares a tipo de cambio oficial con brecha del 40%. Funciona. Vaca Muerta existe. Entonces uno dice, bueno, aprendamos de ese acuerdo, extendámoslos al resto. Pero no entregando absolutamente todo. Y sobre todo, cuando nosotros hicimos el acuerdo con Chevron, ¿qué dijimos? Che, hay que entregar todos estos puntos. Sí. ¿Cuáles nos quedamos? Bueno, va a pagar retenciones, no puede girar divisas hasta que no tenga autoabastecimiento, y los dólares se los vende el Banco Central. Vamos al RIGI. Autoabastecimiento, no importa. De hecho, es lo contrario. Sí, claro. Si a vos te falta agua, primero la minera, después la gente. Impresionante. Literalmente. Sí, sí. Bueno, ok, ponele que te concedo esa. No la entiendo, pero ponele que te concedo esa. Impuestos, se los bajamos. Retenciones, se la eliminamos. Entonces yo venía leyendo el RIGI y digo, pero ahora viene lo bueno, ahora le venden todos los dólares al Banco Central. No, ninguno. Entonces todo bien, pero eso es una economía enclave. Claro. ¿Hay economías de enclave que funcionan en el mundo? Conozco dos. Angola y Nigeria. Con regímenes muy parecidos al RIGI. No creo que ni el más liberal de los libertarios se anime a mudarse a una de esas economías. Emanuel, gracias por venir a la Ley de la Selva. A vos. Quédate porque hasta las 12:30 estamos, se viene todo el informe de Misiones y además hablan los piqueteros allanados la semana pasada violentamente en la causa por supuestas extorsiones. Quédate.